Jorge, ¿cuál es tu motivación, tu rutina, tus tips a la hora de empezar a escribir? Motivación es algo que me interesa contar y en general es un trabajo que arranca más que por un trabajo por encargo de un productor, por algo que tengo ganas, sobre algo que tengo ganas de reflexionar. En ese caso, lo primero que hago es explorar mucho el mundo que quiero narrar, investigar. La investigación me parece que es un estímulo muy grande y muy motivador para la creatividad. Si uno tiene cuidado de no hacer una traslación mecánica entre las cosas que investigó y ponerlas directamente en un guión. Pero en general es eso, soy mucho de ensayo y error, de probar, de anotar. Es muy difícil que arranque sentándome a escribir, digamos, en el computador. En general escribo en cuadernos, en papeles, tomo notas. Y en algún momento, que a veces se demora por esa inquietud que genera si estoy realmente listo como para arrancar, me siento a escribir. ¿Cuán importante es el conflicto en una historia? Todo. O sea, contar la historia de Juan al que no le pasa nada, no creo que le importe a ningún espectador. Uno, cuando escribe una historia, tiene que conocer mínimamente cuál es el problema que hay que resolver para saber si lo resuelve o no lo resuelve en el final. Saber quiénes son qué hacen los personajes para resolver el problema y quiénes son los personajes que no quieren que el problema se resuelva. Ahí está el conflicto. Es la unidad de acción en el teatro, ¿no? De alguna manera lo mismo. Y después es en qué momento se hace evidente el problema. Y el problema es el conflicto. Me parece que sin conflicto no hay historia posible. Historia dramática, historia de acción. ¿Cuáles son tus recursos favoritos a la hora de escribir? Insisto, mucho la investigación y después el poder escribir la historia sin pensar demasiado en la estructura, sino que escribirla así como un gran borrador, como un draft, sin tener en cuenta si eso va a ser finalmente la historia que voy a contar. Es posible que el 80% de las cosas que escriba las descarte. Aún cuando existen algunas presiones del tiempo, sobre todo en tele y sobre todo escribiendo un programa diario, que uno sabe que todo eso que en una película lo puedes hacer en 3 meses, en un programa de televisión lo tenés que hacer en poco tiempo. Jorge, danos 3 consejos para escribir personajes. Los autores pecamos de mironismo. ¿Cómo es eso? Y estamos mirando permanentemente a nuestro alrededor. Pecamos de mironismo y además somos usurpadores de conflictos ajenos. Entonces me parece que la observación es un elemento importante. Tener un caudal como una base de datos de características de personajes, de personas que después pueden ser personajes, es interesante. ¿Te observás en la vida? Sí, sí, claro. Me parece que otra cosa importante para escribir el personaje es conocer cuál es la necesidad dramática de ese personaje. O sea, qué quiere ese personaje antes de que la historia se desencadene. O sea, qué quiere un personaje más allá del establecimiento del conflicto. Me parece que eso también es una herramienta importante porque una vez que se desencadena el conflicto, esa necesidad dramática pasa a segundo plano porque el personaje lo que tiene es que perseguir el objetivo para resolver el problema y recién cuando resuelve el problema puede satisfacer esa necesidad. Digo, para dar un ejemplo, si yo doy siempre el ejemplo de Toy Story porque parece claro, en Toy Story la necesidad dramática del protagonista de Woody es mudarse, tener una mudanza ordenada, pero en el momento en que lo tira por la ventana al otro, a Buzz, y tiene que ir a rescatarlo, la mudanza pasa a segundo plano. O sea, tiene que rescatarlo y ese es el problema de la historia que tiene que resolver. Una vez que lo rescata, entonces puede volver a satisfacer esa necesidad inicial. Entonces, saber qué necesidad dramática tiene el personaje me parece que es importante. Otra cosa importante también es en la construcción, como uno intenta en la medida de lo posible no hacer personajes esquemáticos, entonces es importante ver cuáles son las paradojas del personaje. Como un personaje que no sea lineal, que no todos los médicos son iguales, ni todos los camareros son iguales, que un personaje, doy siempre el ejemplo de el Tato Pavlovsky en el teatro, el señor Galíndez, que él, digamos, tiene unos torturadores ahí en escena haciendo su tarea, en la mitad
de la tarea que están realizando, uno de ellos recibe el llamado de su hija por teléfono y es un padre ideal que la llama con mucha ternura, que habla con mucha ternura, que le dice si hizo la tarea de la escuela, ¿no? Eso es la paradoja y me parece que eso hace que el personaje tenga dimensión, que tenga profundidad y que no sea un personaje cualquiera, sino que sea ese en particular. ¿Cómo definirías la motivación de los personajes? La motivación del personaje es todo, es lo que lo mueve para poder cumplir el objetivo. Y tiene que ver con esto que decíamos antes, con la necesidad dramática, con sus características, con su personalidad. El personaje tiene una motivación que es lo que lo impulsa a resolver el problema. Si el personaje no está interesado en resolver el problema, no está motivado, obviamente no hay historia. Junto con la motivación hay otro elemento importante que es la metodología que el personaje usa para resolver el problema, que tiene que ver con sus propias características, con su manera de ver el mundo. Así que la motivación es el motor, como la palabra lo indica, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunas herramientas creativas que vos proponés o que aconsejás a la hora de escribir? Todos tenemos un ministro de defensa interno, digo, que nos dice no, esto no se hace, esto no está bien. Esto ya está hecho. El juicio, ¿no? O sea, la ausencia de juicio, la paciencia con uno mismo, la investigación, la concentración. La concentración como sea, hay gente que le gusta escribir con ruido, otros que no, otros con música, pero digo, sobre todo en este tiempo que uno está constantemente rodeado de diferentes artefactos que te pueden dispersar, como recibir WhatsApp, o sea, tratar en la medida de lo posible de encerrarse y no estar interrumpido. Me parece concentración, ausencia de juicio, paciencia, investigación son herramientas importantes para estimular la creatividad.